Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Y la pregunta que todos se hacen en el universo político es si el gobierno no vio el golpe muy duro que recibió ayer en diputados. Si no lo vio, no lo supo evitar o no quiso evitarlo. Una derrota para muchos preanunciada del gobierno, que insistió hasta último minuto con su proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, sabiendo que del otro lado, matemáticamente, si al proyecto de Sergio Massa y del bloque justicialista de Diego Bossio se le sumaba el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, bueno, el gobierno iba a mostrar lo que ha existido desde el 10 de diciembre pasado, que es una minoría muy marcada en la Cámara de Diputados, que pudo ser zanjada durante todo el año porque hubo una especie de luna de miel o de trabajo muy intenso de negociaciones en el Congreso entre el bloque del oficialismo, de Cambiemos, las principales espadas con línea directa con la Casa Rosada, y los bloques de Sergio Massa, el Frente Renovador, y el bloque justicialista de Diego Bossio. De hecho, algunas de las principales leyes que necesitó este año el gobierno, desde la ley de los fondos buitre hasta el blanqueo con la moratoria impositiva, pasando por el presupuesto 2017, se negoció en una actitud muy coordinada en la cual el kirchnerismo oficiaba como una especie de actor de reparto sin voz ni voto. En todo caso, era una voz testimonial en la Cámara de Diputados y muchas veces también en el Senado, donde la cosa se definía entre el peronismo no kirchnerista, los gobernadores y Sergio Massa, con un peso muy gravitante en la Cámara de Diputados. Bueno, no hubo ningún tipo de negociación durante toda la semana pasada y hasta el día de ayer con el proyecto que el oficialismo llevaba al recinto del impuesto a las ganancias, las modificaciones. Y sabían que del otro lado estaba latente la posibilidad de que hubiese una especie de unificación de todas las vertientes del peronismo. Bueno, eso ocurrió en esta madrugada y de alguna manera generó una reacción muy fuerte por parte del gobierno y en particular del propio presidente Macri, que salió con todo, en un ratito lo van a ver, a decir que son todos unos irresponsables, que Massa fue el jefe de gabinete de Cristina, que Diego Bossio fue el titular de ANSES, que Kicillof era el ministro de Economía y que todos están juntos con los mismos objetivos políticos, que son desgastar al gobierno y dejarlo en jaque en términos de la gobernabilidad. Bueno, yo no sé si esto es así o no. De hecho, hay que ver cómo se configuran las alianzas políticas rumbo al 2017. Lo que sí es evidente que el gobierno esta vez ni siquiera hizo demasiado esfuerzo por desactivar lo que efectivamente ocurrió, que es la unificación de todo el peronismo, incluido el kirchnerismo, que hasta ahora había sido siempre aislado, dejado de lado, y que en general no había tenido el liderazgo en ningún tipo de discusión este año. Y efectivamente Macri sufrió un golpe muy duro en la Cámara de Diputados, con una derrota de más de 140 votos a favor del proyecto de modificación de ganancias de la oposición, que es el proyecto de Sergio Massa, con algunas modificaciones menores que le introdujo el Frente para la Victoria, el kirchnerismo de Kicillof, contra solo 86 votos que tuvo el oficialismo Cambiemos en la Cámara de Diputados. Es decir, una minoría muy ostensible frente a una mayoría marcada que se conformó en la oposición. Y la reflexión más elemental es, bueno, si esto efectivamente tiene que ver con una estrategia del gobierno de cara al 2017, donde sabe que tiene que enfrentar a Massa en la provincia de Buenos Aires y donde la estrategia fue preanunciada hoy. Digamos, la estrategia es: Massa es exactamente lo mismo que Cristina, que Máximo Kirchner y que el resto del kirchnerismo. Fíjense lo que pasó esta madrugada en la Cámara de Diputados, es un poco el discurso oficial. O si fue un error político de Macri, el error de
no negociar una última vez en el año algún tipo de proyecto intermedio que le permitiera dejar aislado el kirchnerismo y avanzar con la modificación del impuesto a las ganancias, que finalmente era una de las banderas de Macri durante la campaña el año pasado. Bueno, lo cierto es que más allá de si es una estrategia del gobierno en términos electorales o un error político que permitió que del otro lado se unificara toda la oposición, desde el punto de vista de la gobernabilidad es muy malo para el gobierno y desde el punto de vista de la economía. Es cierto que este tipo de cosas no ocurrirían en el Congreso si hoy la economía estuviese creciendo. Es decir, si el contexto socioeconómico fuera otro, si la economía estuviese creciendo, seguramente distintos sectores del peronismo no se le animarían al gobierno como se le están animando, y mucho menos los gobernadores. Pero también es cierto que mostrar semejante debilidad en el Congreso abre un interrogante respecto, por ejemplo, a algunas iniciativas que el gobierno había introducido en su llamado a sesiones extraordinarias y que evidentemente ahora están totalmente, si se quiere, desahuciadas hasta fin de año. Una es la modificación de la ley de ART, que todavía está en el orden de extraordinarias, pero difícilmente alguien piense que el gobierno quiera discutirlo la semana que viene en diputados, después de la paliza de esta madrugada. Y la otra es la modificación de la ley de mercado de capitales del kirchnerismo, que tenía un capítulo que era importante para el gobierno cerrarlo este año para terminar de darle un moño al blanqueo y de esa manera consolidar todo el tema del blanqueo de capitales, que también todo indica que no va a ir ni para atrás ni para adelante. En un contexto, insisto, donde además queda la incertidumbre de qué pasa con el impuesto a las ganancias. Macri hoy de alguna manera blanqueó la estrategia, que es pedirle a los gobernadores que frenen el proyecto que salió de diputados en el Senado, que en todo caso le introduzcan modificaciones importantes. Y si eso no ocurre, en la Casa Rosada dicen que van al veto del proyecto de ley de impuesto a las ganancias. Pero hay que ver si es un veto total o un veto parcial, porque, insisto, esto no es la ley antidespidos, que todos sabían que no tenía ningún sentido y de hecho Macri la vetó y la CGT ni siquiera hizo un paro nacional. Esto es la modificación del impuesto a las ganancias que, dejando al kirchnerismo de lado, porque el kirchnerismo en los últimos 4 años se opuso a cualquier modificación sustancial del impuesto a las ganancias, entre ellos la modificación de las escalas, con el argumento de que afectaba a una parte muy chiquita de la población, los trabajadores que más ganaban, pero dejando al kirchnerismo de lado, todos los candidatos de la última elección iban con un fuerte discurso con el impuesto a las ganancias. Massa desde el 2013, pero el propio Macri el año pasado. Entonces, claramente con esto el gobierno va a tener un costo político si Macri tiene que vetar finalmente la ley, importante. Bueno, ¿qué es lo que se aprobó la media sanción que tuvo ayer en diputados? Bueno, una suba del piso de ganancia, y me parece que es el principal punto de la discordia entre el proyecto oficial y la oposición, que es más o menos una suba de entre el 45 y el 47% de los pisos de ganancia. En el caso de solteros, el proyecto que tiene media sanción ahora en diputados sube de 18.800 a 27.700 pesos de salario de bolsillo el piso del impuesto a las ganancias, y en el caso de los casados con 2 hijos, de 25.000 a 36.000 pesos el piso del impuesto a las ganancias. También se introduce algo que no estaba en el proyecto oficial, que es que los jubilados de más de 60.000 pesos brutos van a pagar impuesto a las ganancias, pero todos los que están abajo no van a pagar impuesto a las ganancias, es decir, un piso especial para los jubilados, que hoy está en el mismo piso general. Y después, bueno, hay una serie de deducciones que me parece que el gobierno incluso las había aceptado, como ser incluir a los alquileres hasta 66.000 pesos en el año como deducción del impuesto a las ganancias, o bueno, algo que no había aceptado el gobierno, pero que está puesto también en la media sanción que se dio ayer en diputados, que las horas extras no paguen impuesto a las ganancias, que el medio aguinaldo no pague nunca impuesto a las ganancias, no solamente por este diciembre, sino que se excluya del pago del impuesto a las ganancias, y una actualización automática en base a la inflación de los pisos del impuesto a las ganancias. Pero fíjense que, bueno, esta era la diferencia principal que había en el proyecto de Massa y el oficialismo, digamos, los pisos a partir de los cuales se empezaba a pagar el impuesto a las ganancias.
y lo que el gobierno dice que es el costo fiscal adicional que tiene el proyecto de la oposición respecto al que mantenía el gobierno. El gobierno dice que tenía un proyecto que significaba 30.000 millones de pesos de costo fiscal y la oposición tiene un proyecto que según los cálculos del gobierno son 60.000 millones de pesos, es decir, 30.000 millones de pesos más. Y también se votó en diputados una serie de nuevos impuestos que también generan rechazo en el gobierno. Uno es el impuesto al juego, que el gobierno lo había aceptado y dice que era más agresivo en el caso del proyecto oficial, con una recaudación mayor, el doble de lo que finalmente salió de la Cámara de Diputados. Ahora lo vamos a discutir, si efectivamente estaban más preocupados los Cristóbal López, los Angelici, los Mautone, estaban más preocupados con el proyecto del gobierno que con lo que salió de la Cámara de Diputados. Otro es la renta financiera, que el gobierno no quiere en este momento gravarla. Plazos fijos mayores de 1.500.000 pesos van a pagar impuestos a las ganancias, obviamente los intereses de esos plazos fijos. Dólar futuro y Levax, después vamos a hablar qué significa con eso. Y el tema de restituir las retenciones a la minería. Con esto, más allá de lo que uno piense las retenciones a la minería, yo pienso que efectivamente fue algo ridículo eliminar las retenciones a la minería, que eran nada más que 300 millones de dólares por año. El gobierno fue ahí en una negociación política con 4 gobernadores del Frente para la Victoria, pero más allá de lo que uno piense, tampoco es una buena señal en términos de inversiones que el presidente elimina una retención a principio de año y el Congreso se la reinstaura a fin de año. Digamos, está claro que, pero no por el tema de la minería, donde yo creo que puede haber retenciones del 5, del 10% si se quiere, o del 15% o más, sino en términos de todos los sectores de la economía. Porque si no, cualquier señal que dé el gobierno, el Estado argentino en cabeza de Macri, y bueno, va a ser puesta en duda por la señal que dé el Congreso de la Nación en términos impositivos. Miren la reacción de Macri hoy, con todo asociando directamente a Massa, a Bossio, a Kicillof, a Felipe Solá, todos juntos dentro del peronismo kirchnerista, así lo definió el presidente, muy enojado por la derrota en la Cámara de Diputados. Esta mañana, escuchando radio cuando hacía gimnasia antes de las 7, escuché algo que me pareció muy elocuente. Alguien decía que había tenido como una pesadilla ayer, porque de golpe vio imágenes donde dijo el jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable del ANSES, Bossio, el ex gobernador de Cristina, Felipe Solá, la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década. Como si los argentinos no tuviésemos memoria, porque nos dejaron un país quebrado. La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino, no es el camino. Ahí está Mauricio Macri y efectivamente una de las mencionadas en el discurso de Macri es Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Macri finalmente después de muchas negociaciones que ha tenido con el bloque del Frente Renovador, usted con los diputados del oficialismo, con Sergio Massa, bueno, dice, hasta acá llegamos. Ahora, en última instancia, están nuevamente todos juntos. Todos los que estaban con el kirchnerismo están nuevamente juntos. Y la verdad que en la foto de ayer estaba Kicillof como uno de los voceros de lo que finalmente se votó en la Cámara de Diputados. Sí, del Frente para la Victoria. Pero déjame hacer alguna observación a lo que dijo el presidente. A mí lo que dijo el presidente me retrotrae a la peor época de Cristina, cuando se paraba en el escenario público a escrachar dirigentes opositores. Con errores, además, y con una inteligencia limitada,
porque no recuerda que también él tiene un ministro de Economía, el de la 125, como embajador de Estados Unidos, o que tiene el actual ministro de Economía, que fue el presidente del Banco Central, de Cristina Kirchner. De Néstor Kirchner. Y una larguísima lista de funcionarios que han estado en el gobierno anterior. De hecho, quien estaba al lado era el que fue intendente, el gobernador Cornejo, y que fue de los intendentes junto con Pose, con Echeverri y algunos otros más, que militó mucho la idea de que el radicalismo formara el movimiento transversal con el kirchnerismo. Entonces, cuando hace el inventario debería hacerlo completo, aunque no debería hacerlo, públicamente estas cosas no se hacen. Los hacía la gestión anterior, y creo que cuando la gente votó que esto no se quiere. Eso por un lado. Por otro lado, anoche 141 diputados de diferentes extracciones y de diferentes bloques políticos decidimos algo que la humanidad occidental lo tiene decidido desde el siglo XVI, después de que Juan Sin Tierra, en la pelea de franceses e ingleses, haya decidido y las constituciones hayan incorporado que quienes votamos los impuestos somos quienes representamos el pueblo. Nosotros lo único que hicimos fue ser responsable con nuestro compromiso de campaña. Nosotros ocupamos un lugar en la Cámara de Diputados, en la oposición, porque así lo quiso la ciudadanía, pero nosotros dijimos en nuestra campaña desde el año 2013 que el trabajo no puede, el salario no puede ser considerado ganancia. Con esta premisa empezamos antes de que concluyan las ordinarias, en vistas de que el Poder Ejecutivo se negaba e incluso había mencionado a algún funcionario que iba a enviar el próximo año el proyecto de ganancias. Con una serie de diputados de la oposición planteamos la sesión especial, a esa sesión especial se sumó el kirchnerismo, y a raíz de eso 2 funcionarios importantes del gobierno, el ministro de Economía y el ministro Frigerio, fueron a la Cámara de Diputados a presentar lo que era el proyecto oficial. No, vinieron a comprometerse en el tratamiento. A ver, diputada Camaño, para hablar en términos más concretos, hubo una negociación entre Massa y Máximo Kirchner porque si Massa no conseguía el apoyo del Frente para la Victoria, tampoco hubiese podido imponer su proyecto. Y el Frente para la Victoria tenía un proyecto aparte, que tenía tampoco, era otras minoritario. Características. Exactamente. Sí. Entonces hubo una negociación entre Massa y Máximo Kirchner, porque todos coinciden en que el que corta el bacalao en el Frente para la Victoria, en ese sector, en ese grupo que ha quedado de diputados kirchneristas, de más de 50 diputados, es Máximo Kirchner, el hijo de la expresidenta. No, miren, el día de ayer nosotros bajamos a la sesión advirtiendo que la estrategia del oficialismo era convencer vía los gobernadores lo que tenían que hacer los diputados. También vieja práctica kirchnerista. No permitir que los diputados puedan discernir y representar al pueblo. Nosotros cuando bajamos y vimos que el cuerpo estaba partido en 3, porque efectivamente la oposición mayoritaria éramos los que habíamos planteado la sesión especial juntamente con el GEN, con el socialismo, con Libres del Sur, estaba el macrismo y estaba el kirchnerismo. Eso, lo único que iba a provocar en la sesión era que no salga ningún proyecto. Y cuando advertimos que esa era la estrategia era tener partido el cuerpo en 3 para que no salga ningún proyecto, se iniciaron las conversaciones, que las inicié yo personalmente, con Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, que es el doctor Recalde. En la oficina del diputado Romero, que es del bloque justicialista, hicimos una reunión, prácticamente, no todos, pero casi todos los diputados de oposición, y lo que planteamos nosotros era la necesidad de ser responsable.
El dictamen que había firmado el Frente para la Victoria tenía un piso de 60.000 pesos. 60.000 millones de... 60.000 pesos es el piso. Vos hiciste un informe incluso que tiene el error, el piso nuestro fue 44.000 pesos finalmente. De bruto. Exactamente. De bruto, pero lo que estaba ahí es 36.000 pesos neto de bolsillo, sí. Perfecto. Y ahí hicimos los acuerdos, valoramos del proyecto del oficialismo la escala, sí. Entonces hicimos un mix entre la escala que teníamos nosotros y la escala que tenía el oficialismo, tomamos lo más virtuoso de todos los proyectos. Para nosotros era muy importante y lo planteamos cuando hicimos el primer pedido de sesión especial, que lo que planteáramos tuviera financiamiento. A ver, hay muchas críticas, ahora vamos a discutirlo un poco acá, con un economista, con un tributarista, también con la mesa. Está la diputada Carla Carrizo. Están bravas las diputadas de Cambiemos. Ayer estuvieron bravas en la sesión, no sé cómo vendrá la diputada Carrizo. Está el diputado también Eduardo Cázares, también del PRO de Cambiemos, y el diputado Grosso, que es diputado del Peronismo para la Victoria, y Mónica Litza, que es también del Frente Renovado. Pero déjame decir esto por algo más allá que de la cuestión técnica, hay fuertes críticas de los tributaristas que han salido muy duros respecto a lo que salió del proyecto, ¿no? Una mezcla donde se meten retención a la minería, impuesto al juego, renta financiera. Sí, también pusimos los magistrados, de acuerdo a las 2 acordadas que tiene el impuesto a las ganancias de los magistrados. Para que paguen los nuevos jueces, paguen impuesto a las ganancias. Van a empezar a pagar impuesto a las ganancias. Déjame hacerte esta observación, sí, Maxi, porque me parece que es importante. Nuestra responsabilidad no terminó en el día de ayer. Nosotros, bajo ningún punto de vista, y a pesar de la virulencia con la que hay, incluso algunas mentiras, por ejemplo, la involucraron a Margarita Stolbizer de manera espantosa con debido, cuando Margarita Stolbizer no estuvo en la sesión porque ella preside un grupo muy importante de legisladores internacionales y está fuera. O sea, ahí te das cuenta del relato que se quiere construir. Nosotros no estamos para ninguna pelea, no estamos para ninguna desestabilización. Nosotros vamos a seguir teniendo la misma conducta responsable que tuvimos desde el primer momento. Nosotros somos muy conscientes de que a nosotros la gente nos puso en un lugar y ese es el lugar que tenemos que ocupar. Ahora, Massa empezó el año... No vamos a parar la agenda legislativa del oficialismo bajo ningún punto de vista. Massa empezó el año yendo a Davos con Macri, mostrándose muy colaborativo con algunas leyes que el kirchnerismo llamaba traición a la patria, como la ley de los fondos buitre, la ley del blanqueo, los jubilados, esto, lo otro, y termina el año votando un proyecto de ley en acuerdo con el kirchnerismo. Pero un proyecto que el gobierno dice nos pone en jaque desde el punto de vista de la gobernabilidad. Yo creo que es muy facilista hacer ese recorrido. El recorrido que por lo menos nosotros tenemos para nosotros, y fundamentalmente por la edad, y el futuro político que puede tener Sergio como dirigente importante que lo es en la República Argentina, es responsabilidad. Nosotros representamos un sector de la sociedad que nos votó. Nosotros responsablemente le hablamos a nuestros electores y lo que hicimos fue ir a cumplir el compromiso, algo que no hizo el oficialismo, que hicimos durante la campaña. A ver, no tomes la foto desde ese momento hasta este momento de esa manera. Estamos parados en el mismo lugar, tenemos la misma vocación colaborativa y esto lo saben los líderes de Cambiemos en el Congreso. De hecho, en el día de ayer lo planteamos en más de una oportunidad, sin embargo, no le dejaron alternativa a los líderes parlamentarios. Que lo sepa ahora Cambiemos de que Massa o Bocio pueden seguir siendo interlocutores para negociar alguna cosa. De hecho, esta foto, que también quería mostrar, es un poco la foto que quiso mostrar hoy el gobierno. Digamos, es la que mostrás vos. No, pero bueno. Pero a nosotros no nos pongas ni por asomo cerca de Cristina Kirchner. Bueno, pero es lo que dijo el gobierno.
dijo el jefe de gabinete de Cristina, el Claro. titular del ANSES. Claro, olvidando que en votaron su todos propio juntos. gabinete tiene el ministro de Ciencia, si querés sigo hablando de los ministros que Sí. tiene, el ministro de Ciencia y Tecnología de Cristina, tiene funcionarios como el propio Todesca, que ha sido funcionario de Cristina, o Ferrari, que ha sido funcionario de Scioli, o Ritondo, o Santilli, o bueno, Mire lo que decía, es interminable mire lo que la decía el lista. jefe de gabinete esta mañana también, muy enojado. Mostremos bien la foto porque estamos hablando y por ahí la gente no podía ver. Esta es la foto que decía yo, hoy quiso mostrar Macri, digamos. De un lado Cambiemos y del otro lado todo el arco político del kirchnerismo. Mirá lo que decía Marcos Peña. ¿Lo sorprendió al gobierno, Marcos, el acuerdo de la oposición ayer en la Cámara de Diputados? La verdad que, no sé si sorpresa es la palabra, ¿no? Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino, pero la verdad que haber hecho un proyecto mentiroso y irresponsable como el que hicieron, habla más de ellos que de nosotros. Ahí estaban todos juntos, todos los que gobernaron en los últimos años, todos los que fueron funcionarios de Cristina, que nunca hicieron nada por modificar el impuesto a las ganancias, juntándose para especular con una especulación cortita, porque creo que toman de tonta a la gente que creen que con una retórica fácil la gente cree que están trabajando por ellos. Para seguir aliviando la situación de los trabajadores, y vamos en esa dirección de cumplir lo que hemos prometido y que sea un impuesto más justo. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer es mentirle a la gente y nunca lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es un camino gradual de mejora de la situación económica en el contexto de una Argentina quebrada que nos dejaron los que ayer se sacaron la foto. Bueno, la frase de Marcos Peña es: Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino. En esto también se parecen al kirchnerismo, empezaron a construir un relato. Yo les recuerdo que cuando el kirchnerismo empezó a construir un relato que estaba alejado de la realidad, perdió. Y quiero mostrarle a la diputada una declaración de una diputada, Silvia Los Penato, diputada de Cambiemos, si se quiere, una de las diputadas peronistas que tiene Cambiemos, que me parece también se sintió muy traicionada, digamos, por el peronismo no kirchnerista, con el cual Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy es uno de los perdedores, ¿no? Porque ha sido vapuleado desde la Casa Rosada con el argumento de si Monzó pensaba, hace 2 semanas Monzó dijo que había gente valiosa en el peronismo, que el gobierno tenía que tratar de acercar, habló de Bossio, habló de Felipe Solá, habló de otras figuras del peronismo hoy alejados del kirchnerismo, y hoy Macri salió fuerte mostrando que para él son todo lo mismo, que están todos alineados. Menos los que tiene él en su mochila. En la misma línea. Miren lo que decía Los Penato, que es una de las diputadas que responde a Monzó y que también tenía muy buen diálogo con el peronismo no kirchnerista. Entre ellos, creo que en algún momento la mencionó a Graciela Camaño como la decana para ella de la casa. Sí, pero yo de Silvia no voy a hablar porque es una buena persona. Fue una cuestión de... No, yo la considero una gran persona y creo que lo que le pasó es que tuvo un ataque de impotencia y me parece de mal gusto muchas de las cosas que le hicieron en la red. No voy a hablar mal de Silvia. Esto salió a decir la diputada Los Penato. De privilegio contra todos los legisladores y lamentablemente especialmente contra los que participaron de la Comisión de Labor Parlamentaria. El Frente para la Victoria pidió que todos hablaran los tiempos reglamentarios. El Frente Renovador se sumó a esa propuesta y ahora no nos quieren dejar hablar, nos quieren cortar el uso de la palabra. No son democráticos, no saben ser democráticos, no les alcanza con perder las elecciones, siguen siendo tiranos. Abusan del reglamento para cortar la palabra en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Hay algo peor que hacer eso? ¿Hay algo peor que vulnerar el derecho a hablar? Si tenemos que perder la votación, la perderemos. Pero queremos dar nuestros argumentos.
Hace menos de una hora que inició este debate. 14 horas los esperamos con los holdouts. Sabían que perdían, pero los aguantamos las 14 horas democráticamente. Bueno, ahí está la diputada Los Penato, claro, muy enojada porque se fue a la votación con una hora solo de debate y no se quiso extender la votación. En realidad te comento votación. por qué, porque además hicimos una moción de cierre de debate y eso es lo que la enojó. Por eso te digo, yo no voy a opinar de ella. Lo que nosotros advertimos es que prácticamente todo el bloque de Cambiemos se había anotado para hablar. Y en el mientras tanto, desde la Casa de Gobierno, el señor Marcos Peña, que nos quiere dar cátedra de la nueva política, llamaba a los gobernadores y hacía que los gobernadores llamaran a los diputados. Entonces, advertíamos que había una doble maniobra, entretenernos con los discursos del oficialismo, nosotros no hablábamos, y mientras tanto operar sobre los diputados. Esa es una viejísima práctica en la política de la Ahora, Argentina. es raro que una ley salga con una discusión de una hora, digamos. No fue una discusión de una ley hora, importante. de hecho, no. No fue ninguna hora, justamente se cerró el debate y lo interesante es saber del trasfondo, porque el trasfondo es la falta de responsabilidad. O sea, hubo tanta incoherencia de ver que los mismos diputados que votaron el presupuesto donde estaba incluida la partida para ganancias, hoy borraran con el codo lo que hicieron con la mano. Tanta incoherencia como lo que votaron los mismos diputados que votaron el impuesto a los dividendos, que hoy lo regresaron nuevamente. Tan incoherente verlo a Gioja, que toda su vida defendió la actividad minera, hoy votar en contra de los intereses de los sanjuaninos. Que Maxi, te digo, vos recién dijiste de que la minería podía tener 5 al 7%. No hay país en el planeta que ponga retenciones a la minería. Justamente del 2007, por un decreto que violó la estabilidad fiscal, hicieron que en todos los proyectos mineros se vayan. Los titulares en San Juan de la semana pasada, y no me van a dejar mentir los sanjuaninos, son todos que creció el empleo. Del 7,8 bajó al 4,4. El desempleo en San Juan fue por la quita de las retenciones. Digo, se votó un proyecto que habían diputados que decían que las mineras pagaban ganancia, toda actividad productiva paga ganancia, es decir, estamos ante una irresponsabilidad total, que quienes estuvieron en el gobierno hasta hace un año, hoy vienen con una receta mágica para decirnos que pueden mejorar la calidad de vida de los argentinos, cuando hay un plan definido por el Ejecutivo, una hoja de ruta sostenible, en el marco de la coherencia, de la consistencia y de la realidad económica que nos toca vivir a los argentinos. Sí. Ahora, diputada Carrizo. Sí, yo quería decir primero Que la verdad saquemos esas fotos de atrás porque Silvia no lo merece, por favor. Pero yo reivindico, yo quiero reivindicar. Lo que pasa es que ayer hubo en las redes mucha agresión. No comparto, diputada, no comparto, diputada. Yo también, la palabra de Silvia Los Penato. Yo quiero reivindicar, digamos, acá no fue un acto de desequilibrio emocional, fue una posición política. A ver, la gente que no es, digamos, el no peronismo tiene derecho a tener vehemencia e intensidad, eso no fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que están acostumbrados. Pero no es el no peronismo, Graciela, Carlita. yo te respeto muchísimo y quiero dar mi opinión sobre ese punto, porque la verdad que la respeto y además la sigo un montón a la diputada Camaño. Pero creo que lo que ocurrió ahí, digamos, fue también una posición de intensidad política de Cambiemos. ¿Por qué? Y entonces reivindico todo lo que dijo Silvia Los Penato, porque en el Congreso no solamente hay prácticas formales, no está solo el reglamento. Hay prácticas informales que tienen que ver con ¿qué? Con la modalidad de construcción. Ahora, más allá de la cuestión de forma. Y eso se rompió. Ahora, más allá de la cuestión, Entonces, ¿ustedes creen que efectivamente todos los bloques del peronismo no kirchnerista con los cuales hasta ahora negociaban y avanzaban en el Congreso ahora están unificando el peronismo, incluido el kirchnerismo? Primera cuestión, la foto, no es esa foto, digamos, la foto la publicaron los que se unieron, o sea, la foto salió ayer, previo, digamos. La foto de la Cámara, de la conferencia de prensa, esa foto no es una... esa foto existió, esa foto se construyó con los actores. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Primera cuestión, no hace falta... La foto de Recalde junto con el bloque justicialista, la foto no es un invento con Kicillof. Pero perdóname. Primera cuestión. Perdóname. Segunda cuestión. Carla, porque si hablamos de foto, también pongamos la foto de cuando... Es una decisión política cuando ustedes, Cambiemos votó con el kirchnerismo el tema de despidos. Graciela. Hemos votado transversalmente un montón de cosas este
este año. El tema de Pero los una cosa es una ley despidos, de los común, y 180 otra cosa es días el de impuesto a la suspensión de ganancia. despidos, El la estrategia impacto de de la Cambiemos fue política votar no con el es lo kirchnerismo. mismo, no es lo mismo, Entonces, no es lo no mismo. construyan un relato donde ha habido solamente coincidencias en torno a un tema que se llama impuesto a las ganancias de los trabajadores, los jubilados y los monotributistas. No construyan el relato porque no existe ninguna otra coincidencia más que tratar de que los jubilados, los trabajadores y los monotributistas vean cumplidas sus expectativas que el oficialismo no le ha cumplido. Diputada, si es tan fantástica la ley, ¿por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué no lo hicieron si es tan fantástica Mire, la yo ley? le puedo decir por qué. Yo le puedo decir por qué no la hicieron cuando yo fui diputada y gobernaba el kirchnerismo. Kicillof fue miembro informante en la Cámara y fue el vocero de ustedes, por favor. No, perdóname, no metas en la bolsa a cualquiera. Yo en ese momento formaba parte del Espera un grupo segundo, A. diputado Grosso. No es la primera vez que yo discuto ganancias en la Cámara. Digamos, te pido que me escuches así como nosotros te escuchamos. Que tiene que ver con lo que dicen los penatos. Primera cuestión, no es necesario que el Frente de la Victoria desmitificar el Frente Renovador, miren, ya el fallo es por la foto, el Frente Renovador sea el que de alguna manera va cuidando si Cambiemos cumple las promesas. Nosotros tenemos claro qué impuesto a la ganancia queríamos, pero no es la que se votó ayer. Así que no es que necesitamos que nos recuerden lo que nos comprometimos a hacer, porque lo estamos haciendo. En un año modificamos dos cosas. En un año metieron un millón de trabajadores a pagar impuestos a las ganancias. Y con la ley que tenían metían el año que viene 400.000 trabajadores más. Eso cuando se construye tiene un costo y nosotros no estamos dispuestos a generar un costo a la ciudadanía por mostrar una ley que no le sirve al país. Entonces, vamos a construir consenso. Pero el consenso no es gratis. El consenso no es gratis. Y no estamos dispuestos a financiar con la irresponsabilidad financiera internacional de Argentina a costa de los trabajadores. Porque los que sí sabían... Arrancaron el año repartiendo plata a las mineras, a las ojeras, a todos los grupos económicos concentrados. Esto realmente no, bueno, pero entonces tiene razón el presidente, porque el mensaje y el mensajero. Háganse cargo de los gobernadores. A ver, no se entiende, no. A ver, de uno. Es terrible. Me gustaría, cuando hablan del tema del kirchnerismo, recordar que el único que enfrentó a Cristina Kirchner en el 2013 fue Sergio Massa, porque Macri, cuando tuvo la oportunidad en el 2011, por el consejo de su gurú espiritual, que le aconsejó que la dejara pasar, no tuvo o el coraje o quiso hacer caso a su gurú y la dejó pasar. Entonces, no vengamos a chiquear. Sí, cuando se quiere mezclar ahora con el tema del kirchnerismo. Nosotros tuvimos la decisión de irnos en el 2013, de armar un frente. A ver, un segundo. Un mamarracho, Maxi. Y terminar con la historia de Cristina, y terminar con la historia de Cristina en nuestro país. De la reelección. A ver, un segundo. Ahora, porque esto es una votación en el un verdadero papelón del masismo junto con el kirchnerismo votando en contra de los argentinos. Este Congreso dio más de 100 leyes. No, espere, diputada, no puedo creer. A ver, el diputado Grosso, en todo caso, viene del kirchnerismo, porque hoy es el más ordenado, el más prolijo en esto. Miren lo que decía Macri: basta de mentir, basta de demagogia. A la oposición, a Massa, al kirchnerismo, a todos juntos. En la misma dirección de unir a los argentinos, de reducir la pobreza, le proponemos la reforma política, la boleta única electrónica. Dice: no, yo quiero seguir con el sistema tramposo de las boletas de ahora porque a nosotros nos sirve. No hay dos Argentinas, hay una sola. Pero basta de mentir. Lo que le devolvimos a las provincias en términos de regalías se multiplicó más de 7 veces en ingresos de impuestos por esos desarrollos mineros que volvieron a funcionar. Estos que proponen estas soluciones que solamente traen más pobreza, yo digo, ya tuvieron 12 años para aplicarlas y no redujeron ni un ápice la pobreza, la profundizaron. Entonces, un poco de autocrítica, un poco de humildad para dejar que otros argentinos podamos conducir, y yo quiero que todos los gobernadores, los intendentes, como lo he demostrado durante todo el año, sin discriminaciones, se sumen a trabajar en conjunto. Pero no es mintiéndole a la gente, no es haciendo demagogia.
Ahí estaba Macri este mediodía, después voló, es de Mendoza, después voló a Córdoba y está pasando el fin de semana en Córdoba. Y claro, no fue solamente este traspié de ganancias, antes había sido la reforma política, que había pasado con media sanción en diputados, con el apoyo de Massa, de Bocio y demás, pero fue frenada por un grupo de gobernadores en el Senado. Pero me parece que esto es más grave, digamos. Este no es un sistema parlamentarista el de la Argentina, es un sistema presidencialista. Si bien es cierto que la Constitución indica que los impuestos los debe votar el Congreso, pero la idea es que tiene que haber algún tipo de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, pues si no es medio raro que la política económica la esté haciendo el Gobierno Nacional y que temas tan sustanciales como es todo el engranaje impositivo se lo haga el Congreso a espalda del gobierno. Pero cuando no hay acuerdo, te la tenés que bancar, porque el rol de la oposición, nosotros no tenemos que explicar la foto de todos los bloques opositores, porque ese es nuestro rol, para eso nos votó la ciudadanía, decía Graciela también, y fue un tema de campaña de todos los grupos, el tema del impuesto a las ganancias. Entonces, me parece que ahí hay una... Menos el kirchnerismo, menos el kirchnerismo. Hay una realidad en el Congreso actual y siempre lo charlamos, los diputados y diputadas todos lo saben, siempre lo charlamos cuando hay mucho barullo, entendemos que hay un Congreso dividido en 3 partes. Hay un Congreso que tiene que ver con cómo fue el resultado de estas elecciones, que son el resultado de un balotaje, donde hay mucha más pluralidad de partidos y eso nos obliga a generar acuerdos y por eso este dinamismo durante todo este año. Yo lo que creo es que ayer nosotros logramos, desde el conjunto de la oposición, hacernos cargo de una de las banderas que, no para chicanear, era una de las banderas de la campaña de Macri. Y podemos hacer cargo. Es la bandera, lo que hay que entender, que la eliminación del impuesto a las ganancias. A ver, diputados, son del mismo bloque, hable uno, uno a la vez. De eliminar las ganancias, por supuesto que vamos a ese punto, pero hay que ir despacio de acuerdo a la realidad económica. A ver, la sábana es corta, lo entendamos. Vos representás a Movimiento Evita, firmaste un acta con el gobierno en donde dimos un paso adelante entre todos, dialogando, o no diputados, dialogando, dimos con los sectores, con algunas CGT, avanzamos en los movimientos sociales, gracias al acuerdo, al diálogo. Bueno, y teniendo en cuenta, bueno, ¿te parece que estuvo? Bueno, ¿no te parece que tendió en ganancias? En ganancias avanzamos. Hace 15 años, diputados, que ustedes no modificaron las escalas de ganancias. ¿Qué hicieron? A ver un segundo. Miren lo que decía. Es cierto que Massa viene con este tema del 2013. Es cierto que Macri lo instaló fuerte también en la campaña el año pasado. Miren lo que decía Kicillof siendo ministro de Economía y Cristina sobre el impuesto a las ganancias cuando había gremios, no el año pasado, sino desde el 2012 que estamos con esta discusión, cuando la inflación se empieza a comer los pisos de ganancia, las escalas, todo junto y permanentemente hay que ponerle parches al impuesto. Miren lo que decían Kicillof y Cristina del impuesto a las ganancias. Solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. El 81% de los trabajadores, 81% de los trabajadores no llega a los mínimos imponibles. Muchas veces los salarios se obtienen por la capacidad de presión. Esto es, de cuánto puedo amenazar y perjudicar a la sociedad para obtener un determinado salario. El impuesto a las ganancias es un impuesto que afecta aproximadamente al 6 u 8% del total de los trabajadores argentinos. 6 u 8% digo porque implica aquellos trabajadores que no están registrados, o sea, los que trabajan, como se dice vulgarmente, en negro. Para el caso de los registrados, se trata únicamente del 11%. Es decir que el problema del impuesto a las ganancias, si es que fuera un problema, o la discusión en torno al impuesto a las ganancias, estrictamente afecta solo a un sector de los trabajadores, al decil superior, a los que más ganan de los trabajadores. Uno se pregunta cómo van a ir al paro con un reclamo que afecta a una masa tan chiquita, a una porción tan chiquita del total de trabajadores del sector. Sería una especie de solidaridad del resto, pero no con los que menos ganan, en este caso son los que más ganan, los que están afectados por el impuesto. Bueno, ahí está. Este es el vocero de A ver, de uno. Una cosa que es muy importante, coincido con lo que dice Leonardo, pero hay que aclarar y hacer las cosas, no la mitad de la verdad entera. Primera cuestión,
El Congreso argentino, cuando se renueva, no se renueva totalmente, el único caso en el mundo. Así que el Congreso de hoy nos representa el clima electoral del 2015. El tercio de la mitad del Congreso fue electo en el 2013, con lo cual, por eso, no siempre lo que quiere el Congreso es lo que quiere la gente del 2015. Hay que decir porque es el Congreso más conservador del mundo. Así que ojo cuando nos arrogamos la representación del clima electoral del 2015 en el Congreso argentino. Segunda cuestión. Obvio que construimos entre todos. Y por eso la sorpresa de ayer, porque hay leyes en las que hemos votado y que coincidimos, incluso hemos intercambiado. Disculpame, les reconozco una agenda interesante. A ver, un segundo, porque a ver, se deja pasar esto. ¿Escucharon cuando Kicillof? A ver, porque estamos dejando pasar esto. A ver, diputada Carrizo. No la querían votar. A ver, diputada Carrizo. La querían llevar al año pasado. Estaban especulando con otro tema, el tema de las paritarias. Bueno, y no puede ser que minorías que no... La verdad que les salió mal, Carla. No quisieron hablar. Lo que tendría que hacer el Frente Renovador cuando vamos a ir trabajando es decir, nos equivocamos. Disculpe, diputada, usted pide entonces que Macri vete la ley directamente. La ley es insostenible. Bueno, preguntan a los trabajadores, a ahí los está. jubilados y a los monotributistas. Un segundo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la media pero sanción quisieron de ayer un titular. No es titular, es una realidad. En la Argentina. Un segundo, diputadas. Porque pasó así desapercibido que Kicillof, que ayer estaba en la conferencia de prensa de vocero, hace 6 meses, es decir, en realidad es hace un año, ¿no? Era en junio del 2015, planteaba que esto era muy chiquito, era para un sector muy chiquito y que los que hacían paro por pedir que se suba el piso del impuesto a las ganancias estaban siendo solidarios con los trabajadores de más altos ingresos, con una cosa muy chiquita, una minoría. ¿Sabés lo que cambió? ¿Qué cambió? Que Kicillof en la Kicillof tenía 1 millón de trabajadores pagando ganancia, que Macri sumó 1 millón de trabajadores más y que con el proyecto que trajo sumaba 400.000 trabajadores más el año que viene. ¿Sabés lo que cambió con respecto al discurso de Macri, que habla de la pobreza del kirchnerismo? Que con la devaluación que hizo en el mes de enero metió 1.200.000 nuevos pobres. Entonces, el problema que estamos teniendo es que no nos podemos seguir parando en el relato, ni en el de Kicillof, ni en el de Macri. Tenemos que pararnos en la realidad de una cantidad enorme de personas que tienen un problema muy serio con la pobreza y con el pago de un impuesto. Yo cuando habló el caballero me quedé espantada, porque sinceramente decir, no le vamos a pedir sacrificios a la sociedad, no, le vamos a pedir a los trabajadores que cobran hasta 44.000 pesos. Esos tienen que pagar, porque a las mineras no hay que pedírselo. Al juego no hay que pedírselo. A ver, un segundo, diputada. Me parece que es no entender la lógica de un impuesto que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno que es distorsivo. El último informe del Fondo Monetario Internacional en cumplimiento, por favor, silencio, en cumplimiento del artículo 4, le marca al gobierno nacional que debe resolver el problema del impuesto a las ganancias. A ver, un segundo, está el tributarista Daniel Lechman, que es tributarista, socio del ISICI Living y Asociados. Está también Fausto Espotorno. Daniel, ¿cuánta gente pagó impuesto a las ganancias? Bueno, porque la verdad que el gobierno subió el piso este año y eso fueron 50.000 millones de pesos menos de recaudación. Entonces, una suba importante. De un hoy están pagando más gente que la que pagaba el año pasado. Es posible porque hubo también aumentos salariales y el desfasaje era mucho y estaba fijado en un monto que la verdad que era un parche que se había hecho a las normas del impuesto a las ganancias de una manera un poco absurda desde lo técnico y que se vino ahora a corregir. Lo que yo creo, sin entrar en cuestiones políticas, o veo al menos, en ganancias era bueno, es decir, el proyecto con las modificaciones de las escalas, algo que estaba reclamado de hace más de 15 años, realmente era un avance, lo proponían todos. Más allá de lo de las escalas, ahí coincide todo el mundo, es absurdo lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, no modificó las escalas del impuesto a la ganancia. Porque si bien pagaban quizás una X cantidad de trabajadores, que hoy se dice pueden ser más o menos, pero los que pagaban directamente una tasa muy alta, prácticamente. Entonces ese era el reclamo y la postergación de un tema que, otra vez,
que fue motivo de discusión durante los últimos años. Lo que yo veo desde la profesión, sin entrar otra vez en cuestiones políticas, pero claramente, retenciones a la minería, cuando se eliminaron, tuvimos un caudal importante de consultas de gente de Australia, de muchos inversores del exterior que pusieron el foco en eso. Es una pésima señal, más allá de quien tenga o de dónde venga esa señal, que se hagan estas marchas y contramarchas. Lo mismo hoy que estamos en época de blanqueo, que es una herramienta muy importante para el financiamiento del Estado, para motorizar la actividad económica. Sí. Decir que es la inquietud de la mayoría. Yo blanqueo después que me suben los impuestos, me cambian las reglas del juego. Estamos en esto, en cambio de reglas del juego. Se eliminó el 10% de los dividendos, que no es verdad que la renta financiera en ese sentido no pague impuestos. No, paga la sociedad cuando gana el 35%. Luego lo que no hay es doble imposición. ¿Cómo es el tema de la renta financiera a los plazos fijos de más de 1,5 millones hoy sí de eso pesos? Está exento, sea cual fuera para personas monto, físicas. Para personas físicas, no así para las sociedades. Sí. Lo mismo algo. Ahora pagarían por los intereses. Correcto, en montos, según está previsto en este proyecto, que superen una determinada cantidad. Es decir, plazos fijos importantes, no el del común de la gente. De más de 1,5 millones de pesos. Exactamente. Lo mismo las LEVACs, que fueron un instrumento financiero que, bueno, en ese caso. Es decir, si alguien tiene rentas financieras o ganancias de capital, compra-venta de títulos y acciones. No, eso sí paga hoy. No, a personas físicas no paga hoy. Perdón, sí. No paga del mercado local, sí paga del mercado claro, en el pero exterior. acá en el mercado local no. Si uno tiene un bono que se valorizó y lo vende y gana 300.000 pesos, paga 0 impuesto a las ganancias. Es correcto, y tampoco paga por la renta. Tampoco paga por los intereses que paga el bono en el cupón. Correcto. 2 veces al año o 3, cuando sea. En el proyecto de la oposición, que ahora tiene media sanción, si son ganancias de más de 300.000 pesos al año, pagarían impuesto a las ganancias. Es correcto, así está planteado, lo mismo para compra-venta de moneda extranjera. Lo que también se plantea es gravar el dólar futuro, la rentabilidad que genera. La verdad es que eso hasta ahora ya estaba, ahí creo que hay un error conceptual, eso estaba grabado en la medida que era especulativo y así lo fue en lo que fue, bueno, este cambalache, este regalo de la naturaleza que fue el año pasado con el dólar futuro. A ver, la pregunta es, y la despido a la diputada Camaño, diputada de carácter fuerte, quiero despedirla formalmente, digamos, porque si no alguien va a decir, se levantó, se fue, se cansó o algo. Bueno, gracias, diputada. Gracias, Maxi, gracias a vos. Está Fausto Espotor, ¿no? Fausto, hubo muchas críticas, ¿no? Es cierto que renta financiera, persona física, está grabada en Uruguay, en otros países de la región, en México, en Brasil, en Chile, pero en este momento ponerle impuesto 35% a la ganancia de alguien que tiene un plazo fijo, a los intereses que alguien tiene un plazo fijo en el banco, bueno, puede ser una señal para ir a dolarizar, digamos. Hay muchas críticas en los economistas diciendo, miren, en este momento donde, es más, hay un proceso de dolarización importante. Y tenés inflación. Y tenés inflación. Y tenés inflación. Entonces vos estás casi poniendo el impuesto a la inflación. O sea, poniendo impuesto al impuesto inflacionario, porque hoy en un plazo fijo te está rindiendo 21 o 22%. Con una inflación de 40, estás perdiendo plata prácticamente si pones un plazo fijo. Entonces, que te graben la renta sobre eso, prácticamente inflación. Y el otro problema que tiene Argentina, histórico, es que no tenemos sistema financiero. Entonces estamos estimulando un sector que no tenemos. En ese sentido me parece que hay un problema muy serio. Después, ahí en el tema financiero, la verdad es que no, yo creo que casi todo está medio malo ahí el sistema. Tenés el impuesto a los futuros, que es casi ridículo, te diría, porque el futuro no es una ganancia, es un seguro el futuro, no es vos estás básicamente lo que estás haciendo es cubriéndote contra otra operación. Sí, pero más allá de la cuestión técnica precisa. Hoy quiero decir que si es cobertura no está grabado. Sí, pero vos para tener cobertura tenés que tener un mercado financiero líquido. Pero habrá un segundo, porque ahí entramos en la cuestión de economista, tributarista y la gente no entiende nada. Claro. Más allá de la cuestión precisa, técnica y demás, ¿no? Que me parece si hay interés por el tema de los plazos fijos o por ahí, por cierta renta financiera. Pero este tipo de proyecto, como el que salió finalmente, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la economía? Mira, a ver, el problema más grave es el impacto fiscal. Sí. ¿Está bien? Porque tenés una pérdida de recaudación, creo que son 60.000 millones, según estimado. Y el problema es que tenés un déficit fiscal monstruoso. Este es el déficit fiscal más alto que tuvo Argentina desde la hiperinflación. Y ahí ves que hay una gran dificultad del gobierno porque, por un lado, no está creciendo la economía, con lo cual no logra recaudar, pero si no baja los impuestos no crece. Y le cuesta mucho controlar el gasto. Fíjate que por el lado de los subsidios, que le costó bajar los subsidios. Entonces estás viendo un gobierno que hace micromaniobra para tratar de hacer arrancar algo. Porque fíjate, ¿qué va a arrancar la economía este año? Lo primero que va a arrancar es el agro. ¿Por qué? Porque le bajaste la retención. Entonces pudiste bajar un poquito de impuestos, te va a arrancar un poquito la economía.
Pero si lo bajas más, tenés más déficit fiscal. Ahora, de alguna manera algunos decían, bueno, Macri se dio en todo este año, ¿no? Pues entregó, digamos, cada vez que negoció una ley, entregó parte de la recaudación, parte del gasto. Lo último que negoció fue la de emergencia social, digamos, donde también aceptó que en los próximos 3 años haya... Pero esta se plantó, esta no quiso negociar. ¿Qué quiso dar? Una señal política de que... me dicen que de último momento Gabriela Michetti está declarando que si efectivamente es aprobada la ley en el Senado, el gobierno la vetaría. Es decir, lo que ya se sabe, que la Casa Rosada dijo, esto en última instancia va al veto. Quiso mostrar Macri que se planta aún a un costo político muy alto. Yo lo que veo, perdón, el costo fiscal de la medida. Yo no tengo dudas que qué medida más antipática que un trabajador pague, más allá que lo pagan en todo el mundo siempre que se hable de altas rentas, no lo pagan cualquier trabajador, por eso los mínimos disponibles. Había sido un anuncio de campaña, efectivamente, pero habida cuenta de los números y del presupuesto aprobado, sin duda que nadie va a tomar una medida tan antipática si no fuera que no cierran las cuentas, que el perjuicio por otro lado va a ser mayor, y creo que ahí fue el límite hasta el cual el gobierno llegó. Pero siempre se habla de costo fiscal cuando se habla de los trabajadores. En el presupuesto general de la Nación, votamos un artículo donde le condonábamos una deuda a las empresas eléctricas, que creo que nadie tiene duda que las empresas eléctricas pueden pagar impuestos, de 19.000 millones. Entonces, nosotros tomamos medidas. No hablemos del presupuesto porque no hablemos de los secretos del presupuesto. De a uno. No hablemos porque, tomamos medidas con las retenciones al agro, insisto, con las retenciones a las mineras, como decía el señor. Lo que pasa es que hay una visión... Cada vez que hablamos de costo fiscal, los que tienen que poner ese costo fiscal son los trabajadores. Esa gente que habla... Es una locura. Quitarle las retenciones al campo, quitarle las retenciones a la actividad minera está mal, son personas que no salen de la Avenida General Paz. Por favor, entendamos que la Argentina siempre creció con el campo y siempre creció. Son 12 provincias las involucradas con pymes, con trabajo directo, con la actividad minera. Podemos ser capaces de desarrollar la actividad minera cuidando a las personas y el medio ambiente como lo hacen países del mundo. Eso es ideas indiscutibles en el mundo, por favor. Dejemos de hablar soncera. A ver, un segundo. Hay trabajadores porque hay empresas, si no, no habría trabajadores. ¿Cómo va a haber empresas? ¿Cómo va a haber empresas si un día se le dice te grabo el dividendo, al otro día se lo exime, al otro día se lo vuelve a grabar? No, hay empresas porque hay trabajadores que pueden comprar. Si no hay mercado interno, no hay empresas que vendan. Este es el eje. Este es el eje de una política económica seria. Tiene que tener estabilidad. Y ese es el problema que tiene. Lo que importa acá no son solamente los trabajadores A ver, un segundo. sino los ciudadanos argentinos. Un segundo. Pero es que vos dijiste cosas que son incorrectas. No. Sos de la banderita del PRO, dejá hablar a uno. Yo soy radical, a mí no te falta mucho políticamente. No, pero a ver, Carla, un segundo. Y yo creo que... A vos te falta mucho. No, pero si ni siquiera sabés quién soy. Gracias, no se entiende nada. No, si nos superponemos no se entiende nada. Ahí, mejor evito comentarios. Lo que quiero decir Gracias a todos. A ver, Fausto, ¿querés decir algo último? Claro, Sí. A ver, la presión tributaria en Argentina salta Córtame, por favor, todos. el micrófono, porque si no se entiende nada al aire. Dale. La presión tributaria en Argentina salta para todos. Argentina, a nivel corporativo, es el segundo país con más impuestos sobre las empresas. Es el segundo. El primero sí las Comoros. O sea, no es que tenemos... Y si vamos a las personas físicas, también estamos cargando muchos impuestos. En todos los rankings, Argentina está arriba de todo el problema. El problema no está en los impuestos. En bajar impuestos. Hay que bajar impuestos. El tema es el gasto. Argentina tiene un gasto público insostenible a largo plazo. Nosotros necesitamos de la inversión extranjera sin lugar a dudas. Es una... Sí, pero más allá de la inversión extranjera, la inversión de los propios argentinos. Bueno, Argentina tiene muy poca inversión en relación al tamaño de su economía. La señal en vísperas del vencimiento del blanqueo, Maxi, es pésima, porque la gente que hoy La tiene señal idea de esta ley para el vencimiento del blanqueo. Sin dudas, porque la gente que tiene idea de blanquear e invertir en la economía, hoy mismo, Bien, a ver, simplemente para terminar, la señal hoy es pésima. Los que tenían decisión de blanquear e invertir en el dinero, en la economía real, para generar más trabajadores, hoy están en duda, porque dicen, mañana me ponen más impuestos, me suben bienes personales que se había bajado, me cambian ganancias. Bueno, hay una serie de señales pésimas en ese. Gracias a todos por esta noche en Plan M. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series de Telecentro Play. Y ahora también en YouTube, no solamente en Netflix, Telecentro Play, sino también en YouTube. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Ahí está. 8.96 final por mes, gracias. 6380 000 Telecentro, mira.
Quédense en Canal 26, ya llega Willy Cohen con el timón de la economía y después María O'Donnell con sus 50 minutos. Nos reencontramos mañana. Claro, mirá, estoy todo cambiado, perdón. Hoy es miércoles, pensé que ya estábamos en el feriado. No, mañana feriado vamos a estar en vivo y viene tanto Willy como María. Hoy llega Clara Mariño con A Fuego Lento. Nos vemos mañana.